Esta historia comienza en 1935. El 15 de abril de ese año se coloca la quilla en el astillero de Nueva York de lo que sería el buque US Phoenix, botado el 12 de marzo de 1938, es decir, 3 años posterior. Ese mismo año, el 26 del 12, arriba a Buenos Aires en viaje de amistad. Entre 1941 y 1945 interviene en cooperaciones navales y aeronavales y anfibias en el Océano Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. De ahí nos pasamos a 1951. El gobierno argentino aprueba la compra de los cruceros norteamericanos US Phoenix y US Boys. El 12 de abril de ese año se afirma el pabellón argentino en el ARA 17 de octubre y en su gemelo ARA 9 de julio. ARA quiere decir naturalmente Armada de la República Argentina. El 26 de noviembre zarpa de Norfolk, Estados Unidos, arriba a la base naval de Puerto Belgrano el 5 del 12 del 51 y se incorpora a la flota del mar argentino. 1952, la Fuerza Aérea Argentina dona el pabellón de guerra a nuestro crucero. Esto es el 24 de octubre de 1952. Nos vamos al 2 de octubre de 1955. Se cambia el nombre 17 de octubre por General Belgrano. Obviamente, esto aclarémoslo, ¿no? 17 de octubre era por la fecha emblemática del peronismo y la posterior es derrocado el peronismo, por eso pasa a llamarse Crucero General Belgrano. En 1955, el 22 de octubre, se cambia el nombre, como decíamos, bueno, esto es una reiteración, ¿no? 17 de octubre por General Belgrano. En 1968, el 4 de noviembre, realiza el primer disparo con el sistema de misiles antiaéreos CIA-CAT, recientemente instalados en ese buque. En 1981, ya nos vamos acercando a la fecha final, el 12 de abril, ceremonia de conmemoración de los 30 años de la afirmación del pabellón argentino en el crucero. ¿Saben ustedes lo que pasó, o lo que empieza a pasar en 1982? Vamos al orden cronológico de ese año. Zarpa del puerto Belgrano, de Punta Alta, para el Teatro de Operaciones Malvinas e Islas del Atlántico Sur con 1.093 tripulantes. En patrulla al noreste de la isla de los Estados, el 19 del 4. El 23 de abril permanece un día en el puerto de Ushuaia para reaprovisionamiento de combustible y municiones. El 28 de abril, en zona de operaciones de guerra, se incorpora a 2 destructores y un petrolero al grupo de tareas junto al crucero. El 1 de mayo de 1982 navega hacia el este en aproximación a la fuerza naval enemiga. El 2 del 5 del 82, por cambio de misión, invierte rumbo en la madrugada hacia un área de espera más al este. El 2 de mayo de 1982, a las 16 horas, es atacado con torpedos por el submarino nuclear inglés Conqueror. A las 17, el ARA General Belgrano se hunde en 3.000 metros de profundidad y se inician las tareas de búsqueda. El día 3 de mayo del 82, a las 13, un avión naval asiste a las balsas. Una hora después inician el rescate.
Finalmente, el 5 de mayo de 1982, llegan los sobrevivientes a Ushuaia. Finalizan las tareas de búsqueda naval y aeronaval. El 30% de los tripulantes del ARA General Belgrano ofrenda su vida a la nación. Este es el relato frío de los números y de las letras. Pero hay un relato mucho más interesante, o por lo menos de vivencias totalmente distintas, que es la de un sobreviviente, con el cual estamos en conexión en este momento. Héctor Sauer, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, más o menos este era el relato, la crónica de lo que pasó ese día, pero bueno, qué mejor que un protagonista, ¿no? ¿Qué pasó a las 16 horas de ese día 2 de mayo, Héctor? 16 horas, mirá. Justo en ese momento estaba descansando porque cubríamos, cuando se empezó con el conflicto, cubríamos crucero de guerra. Yo estaba en la parte de artillería. Cubrir crucero de guerra quiere decir que estábamos al pie del cañón haciendo guardia a las 24 horas, pero con rotación, ¿verdad? Cada 4 horas. Entonces yo en ese momento, a las 4 de la tarde, estaba de descanso justo, y con un compañero, Luis Brasil, que es de Santa Fe, siempre escuchábamos los partidos los domingos. Pero bueno, había que subir a cubierta principal para eso, ¿verdad? Nos encontrábamos en el Sollado. En ese momento fue cuando pasó esto de los impactos. ¿Y cómo fue la primera sensación? ¿Qué vos estabas en un lugar determinado y qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento con la embarcación? Sentimos una tremenda explosión que yo en primer momento pensé que estábamos haciendo una práctica con un cañón de 6 pulgadas que solamente una vez se había hecho. Me acuerdo que el buque se había sacudido bastante. Pero bueno, a los segundos otro impacto y bueno, ahí ya se escucharon gritos de compañeros, nos pegaron. El buque quedó sin luz, sin energía, se empezó a sentir olor a humo, así que bueno, imagínate la desesperación para salir desde el Sollado y subir 3 escaleras a cubierta principal. ¿Y cómo fueron esos minutos? Contanos. Terrible, porque había que manotear de ya que ya no se veía nada, teníamos que manotear nuestros salvavidas, que siempre los llevábamos puestos, y bueno, salir porque en ese momento el buque está herméticamente cerrado y solamente quedan abiertos, se le dice unos tambuchos, que es una puerta redonda así que uno puede pasar de a uno. Entonces cuando llegás a otra cubierta nos encontrábamos con otros compañeros que estaban también saliendo, y así hasta llegar a cubierta principal, ¿no? Una desesperación, sin luces y con los gritos y bueno, el miedo, ¿no? ¿Y no tenían una linterna o algo como para primeros auxilios para moverse? Sí, había muchachos que justamente en nuestro Sollado habían, creo que de control averías, y en otros sectores también, algunos tenían linternas, ¿sí? O sea, un poco de luz teníamos. Igualmente la desesperación. Claro, ese lugar que vos decís que comunicaba un compartimento con el otro, ¿había una compuerta o había simplemente ese orificio para pasar? Hay puertas, sí, pero como te decía hoy antes, eso estaba herméticamente cerrado, se cierra todas las puertas con una traba y queda solamente abierto esa parte redonda, se le dice tambucho. No sé si alguno habrá subido a un buque una vez, pero es para pasar de a una persona, ¿verdad? Por eso también un poco la desesperación. Bien, vos estabas en un lugar, vamos a hablar en primera persona, ¿no es cierto? Vos estabas en un lugar que para acceder a cubierta tenías que subir tres escaleras. 3 escaleras, sí. Uh-huh. Cuando llegamos a cubierta principal, bueno, nos dimos cuenta que el buque ya estaba de costado, no sé cuántos grados, y cada minuto que pasaba se veía que fue todo muy rápido. ¿Y alguien pudo controlar la situación, ese pánico que se produce en esas circunstancias? ¿O era un desmadre eso? Creo que dentro de todo, con la experiencia que habíamos tenido en navegación, que muchas veces los soldados renegaban porque cuando salíamos a navegar
cada 2 meses se hacían instrucciones de abandono, pero siempre estábamos y decíamos, ¿para qué miércoles hacemos esto si nunca nos va a tocar? Pero bueno, la verdad que el día que nos pasó, creo que hubo, a pesar, ¿no?, de la desesperación y el miedo, hubo un control bastante bien organizado, o sea, estábamos bien controlados igual. Porque, digamos, si bien es cierto que en una hora en esa circunstancia puede ser un día o 3 minutos, ¿no? Depende. Me dio muy poco tiempo entre el primer torpedazo, digamos, y el hundimiento del barco, ¿verdad? Sí, es más, porque ya entre 4:30, 4:35, cuando ya se veía que era tanta cantidad de agua que había entrado y estaba tan acostado del buque, bueno, el comandante da la orden en 35 minutos de abandono. Así que fue todo, la verdad que fue todo muy rápido. Y bueno, ya para las 5 el buque se había hundido del todo. ¿Había balsas suficientes para los sobrevivientes? Sí, balsas teníamos para todos. Lo que sí nosotros, porque había sido mucha gente embarcada, porque en realidad la dotación éramos entre 650, 700, pero cuando se arma el conflicto, embarcan gente en comisión. Eso hizo un total de 1093. Que había balsas para todos, pero también, como te decía hoy, cuando hacíamos estos ejercicios de abandono, ya teníamos una balsa asignada. Entonces, en los ejercicios se pasaba un listado, era ir a una formación, ¿no?, a la balsa, y después, bueno, cada uno volvía a su lugar. Y yo con mi amigo Luis, que te decía hoy, queríamos respetar nuestra balsa. Pero bueno, justamente estaba en la parte, no que era más fácil para bajar, sino la parte más alta del buque, ¿no? Teníamos que bajar por una escalera de soga y ahí, bueno, saltar a la balsa. ¿Cómo estaba el mar en ese momento? Bastante picado, entre olas, no sé, 4 o 5 metros. Eso también hizo que las balsas se alejaran un poco del buque y fue más complicado bajar. ¿Qué había en la cubierta? Que te acuerdes. ¿En la cubierta principal? Sí. Porque estoy viendo una foto con algunas cosas que no alcanzo a diferenciar bien. Además del buque, ¿qué había sobre el buque? ¿Había elementos, había helicópteros, había cuestiones de ese tipo? No, el buque, si bien tenía un helicóptero, pero en ese momento estaba, creo que en el hangar. Ajá. No alcanzó a despegar. No, la verdad que fue muy rápido y no se hizo tiempo para eso. ¿Vos te acordás, por supuesto que te acordás, ¿no? Pero del preciso momento en que... ¿A cuánta distancia estaban ustedes en la balsa cuando se produce el hundimiento? Cuando se produce totalmente. Sí, cuando se produce totalmente el hundimiento. ¿A cuánto estaban ustedes del buque, digamos? Bueno, dentro de la balsa, viste, no sé si has visto por ahí en los buques hay colgados unos tambores blancos, eso ahí adentro está la balsa, eso se tira al agua, se tira desde una soga y se infla automáticamente. Después la balsa tiene un remo como, no sé, una paleta de paddle un poco más grande que eso lo usamos para ayudar porque a medida que se iba hundiendo también el buque absorbía lo que estaba cerca, ¿no? Claro, te decía por la succión que hace, ¿no?, el hundimiento. Claro. Entonces teníamos que tratar de alejarnos con ese remo y también con la ayuda de nuestras manos, ¿no? Pero bueno, por suerte, según el comandante, no arrastró ninguna balsa. O sea que digamos que los que salieron a las balsas pudieron salvarse, digamos. Nos pudimos salvar todos, sí, verdad. Y bueno, imagínate lo grande que era el buque, ¿no? 185 metros, uno se imagina casi 2 cuadras. Y ver eso hundirse al fondo del mar es terrible lo que eso absorbe, ¿no? ¿Te quedó en la retina para siempre el hundimiento? Sí, sin duda. Por eso hoy cuando te decía que a veces renegábamos cuando hacíamos los ensayos de que para qué nos sirve, en ese momento fue muy duro porque era nuestra casa, era nuestra casa durante casi un año que convivíamos con compañeros, ¿no? Y también sabíamos que se llevaba compañeros al fondo del mar porque no todos tuvieron la suerte de salir.
¿Vos alcanzaste a ver alguno de los heridos o simplemente en la huida no quedó tiempo para nada, ni para rescate, ni para nada? No, 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 la verdad que no vi ni un herido. Es más, en nuestra balsa, que éramos 11, estábamos todos bien. Sé que en otras balsas iba mucha gente quemada, con heridas, que también después fallecieron algunos, ¿no? Por causa de algunas heridas. Pero no, por suerte en nuestra balsa estábamos todos sanos. Lo que sí con miedo, ¿no? ¿Ustedes tenían, Héctor, alguna vestimenta especial contra el frío? ¿O en ese momento no, por supuesto, porque estaban distendidos, estaban dentro del buque con calefacción y demás, ¿verdad? Sí, nuestra ropa tradicional en el buque era un pantalón azul esos de grafa, una chaqueta, un camisolín y un gabán que no es muy grueso. Como no hacía frío, debajo de, bueno, cuando hacíamos las guardias, cubriendo crucero, bueno, ahí sí notábamos el frío, pero después no teníamos mucho más ropa que eso. Era lo que teníamos puesto casi todo el día. Y estaba muy frío ese día, sí. Digo en la balsa, ¿no? Sí. Para colmo, yo me había caído cuando te decía hoy que teníamos que bajar por una escalera de soga. Cuando salto a la balsa, justo con el oleaje, se me desplazó un poco, bueno, caí al agua. Bueno, por suerte mis compañeros me sacaron enseguida, pero bueno, estar arriba de eso, sentado después, pues la balsa tiene un piso de goma, con la temperatura del agua en el sur es helada, ¿verdad? Fue bastante feo. ¿Cuánto tiempo estuviste vos en la balsa, o estuvieron en ese grupo en la balsa? Bueno, como decías, hoy eso pasó el domingo 2 de mayo, el lunes a la mañana un avión nos avisa, a partir de ahí empieza el rescate. Nosotros nos rescataron el Piedra Buena el martes a las 11 de la mañana. O sea, pasamos 2 noches arriba de la balsa. ¿Y la balsa trae viene dotada de alimentos, de algún tipo de proteína? La balsa tiene un equipamiento, sí, que no es mucho, ¿verdad? Hay que racionar, también no sabíamos los días que podíamos estar. Unas barras de chocolate, caramelo, unos sachets con agua, algo para tirar bengala, me acuerdo que tenía un colorante para tirarlo al agua por si algún avión, para que nos vean desde el aire, claro, ¿no? Claro. Esas cositas, no era mucho lo que tenía. Y bueno, había que también racionar, no podíamos tomar todo el agua de una porque no sabíamos bien el tiempo que íbamos a estar. ¿Y cuando la balsa tiene alguna protección o, digamos, techo, algún plástico, o está al aire libre? Sí, es como una carpita iglú, ¿verdad? Con una capacidad para 25 o 30 personas, pero sí tiene un techo, después tiene unas puertitas que tienen como un cierre que se abre o se cierra, por ahí es donde entrábamos nosotros. Sí, pero está techado así. Lo único, bueno, como se decía, el piso de goma y el agua helada, ¿no? Estar sentado sobre eso y mojado fue muy duro. ¿Alguno de los 11 tuvo alguna descompensación? ¿Tuvo algún inconveniente serio? No, por suerte no. Yo, bueno, quizás otros compañeros también, o sea, un poco de miedo de como habían pasado tantas horas y muerto de frío. Yo en un momento pensé, bueno, acá no nos encuentran más, nos morimos todos acá adentro. Pero bueno, por suerte el sábado, el martes a las 11 de la mañana nos rescataron. La balsa se sustenta bien, copia las olas, es navegable, digamos. Sí, es más, creo que al otro día el mar estuvo mucho más embravecido, con olas de 7, 8, hasta 10 metros, y la verdad que uno por ahí piensa, esto se va a dar vuelta, pero no, son muy sustentables, es verdad, sí. Bueno, la verdad, escuchándote, trato de ubicarme en tiempo y espacio y me resulta difícil imaginarme 48 horas arriba de esa lancha y de esa balsa, y más aún mojado, ¿no? Sí, la verdad que uno cuando va al mar así no es lo mismo el oleaje en la costa que mar adentro, ¿no? Y en esa zona, y bueno, y ver solamente cielo y agua, no veíamos costa cerca, no, o sea, era muy desesperante ese momento, ¿no? Es más, con el oleaje que había, que te decía hoy,
las balsas se empezaron a desparramar cada vez más y quedamos como solo en el medio del mar. Es muy feo, ¿no? Claro, eso te iba a decir, el tema del oleaje hace que se dispersen, ¿no? Exactamente, cuando oí, por ejemplo, en los primeros minutos se había dicho que estas sogas que yo te decía que quedan en la balsa, habíamos atado a las balsas juntas entre 5 o 6 para que no se desparramaran tanto. Después se nos dio la orden de que no, porque por el oleaje se tenía miedo que se rompieran con los tirones, ¿no? Entonces ahí las balsas se empezaron a desparramar y a medida que pasaban las horas se veían cada vez más lejos. ¿Ustedes tenían algún medio de contacto entre balsa y balsa, algún handy, algún equipo de ese tipo o no? No, eso sí que no tenía, no, eso no teníamos nada para comunicarnos. Solamente, bueno, esperar el rescate. Y bueno, me acuerdo que el lunes a la noche, pues los buques rescataban de noche también con reflectores, y en un momento vimos que un reflector nos alumbró, y bueno, ahí nos pusimos todos contentos, ¿no? Dijimos acá, bueno, nos encontraron. Y como uno no sabe la relación de la distancia dentro del mar de noche, en un momento vimos que el buque vira a otro lado y bueno, quedamos ahí digo, bueno, acá no nos van a encontrar más y bueno, todo ese miedo. Así que tuvimos que pasar otra noche más, ¿no? ¿Y qué pasaba con tus compañeros, con los integrantes, con esos 10 que compartían con vos esa balsa? ¿Había desesperación? ¿Se trataban de dar ánimo unos con otros? Sí, teníamos un compañero que era un soldado también de Chaco, que era muy religioso, y bueno, rezábamos todo el tiempo. Creo que fue donde uno más se aferra a Dios, ¿no? En ese momento tan difícil es donde uno tiene esa esperanza, a pesar del miedo, pero bueno, siempre habían otros que se alentaban, ya nos van a encontrar y recemos, ya vamos a estar bien. Así que bueno, hubo también compañeros que tenían esa fortaleza. Bueno, Héctor, hasta ahí todavía estamos en el mar, ¿no es cierto? Sí. Cuando llegamos al continente, ¿a dónde, Sí. a dónde se alojan ustedes? Nos rescataron el día 2, nos llevaron martes, nos llevaron a Ushuaia, de ahí bueno nos dieron otras ropas y eso, y nos trasladaron allá a Bahía Blanca en avión. Después yo tuve unos días de licencia, entre 8 o 10 días. Y bueno, como en Marina eran 14 meses de conscripción, estos 2 meses y algo que me quedaba, los cumplí en la base aeronaval de Espora. Hasta el 4 de agosto que salí de baja. ¿Y cuál fue la sensación cuando te pegaste el primer baño con agua caliente? Qué lindo, ¿no? Cuando nos rescataron desde el Pie de la Buena y lo primero que nos hicieron, darnos atención, ropa nueva y pegarnos un baño, fue lo más lindo, ¿no? Con agua bien caliente, sacarnos ese frío que teníamos, fue algo maravilloso. ¿Te acordás de la primera comida en tierra? No, en el buque ya, o sea, en el rescate. Claro, está bien, tenés razón. Ya cuando nos rescataron, también nos atendieron muy bien y claro, nos dieron la posibilidad de poder bañarnos, ¿no? Está bien. Sí, yo había obviado ese tema. Estaba pensando en tierra. ¿Qué pasa después con los sobrevivientes? ¿Cuál es tu sensación? La comunidad, la gente en la Argentina, las Fuerzas Armadas, ¿para vos hicieron un reconocimiento? ¿Ustedes se sintieron confortados con el trato posterior? Quizás nosotros, al ser del interior del país, ¿no? En un pueblo como Coronel Suárez o Coronel Pringles, quizás fuimos más protegidos y, por ejemplo, nosotros nunca nos dijeron no tienen que hablar de esto o aquello, ¿no? La verdad que y siempre el pueblo nos agasajó y nos tienen muy en cuenta y nos respetan. Creo que por ese lado estamos muy protegidos, la gente vemos que nos demuestra su cariño, ¿no? Cosa que no ha pasado en otros lugares, es cierto. Exactamente, por ahí en ciudades grandes, bueno, uno escucha que fueron entrados por la puerta de atrás y que no les permitieron hablar. Por suerte nosotros, como te decía, no tuvimos ese problema. Héctor, para terminar, en este momento vos te encontrás en la base aeronaval de Puerto Belgrano, ¿verdad? Sí, estamos acá con varios compañeros que nos reencontramos después de años y bueno, tenemos ahora a las 11
el homenaje a nuestros 323 camaradas, ¿no? Que va a ser ahí en el lugar donde siempre está amarrado el crucero. Rendiremos homenaje a ellos, que fueron realmente los héroes, ¿no? Así es. Y además, claro está, este reencuentro con el resto de los amigos. ¿Seguís manteniendo contacto con algunos de ellos, los que están más cercanos? Sí, siempre con muchachos de Buenos Aires, acá con Raúl Morante en Punta Alta, tengo comunicación con ellos, así que eso también es más fácil de sobrellevar y tener siempre en la memoria a nuestros compañeros que han quedado, ¿no? ¿Qué cambió en vos, Héctor, después de este suceso? Pese a que eras muy joven, ¿no? Sí, la verdad, con 19 años, y es un cambio en la vida, ¿no? Empezar a respetar otros valores, hacerse más hombre. Si bien uno era joven en ese momento, pero creo que te marca algo en la vida, ¿no? El respeto hacia el otro, la camaradería, el compañerismo. Creo que eso se valora mucho. Una madurada de golpe sería, ¿no? Exactamente, a pesar de la juventud, una madurada de golpe, sí. Héctor, te mando un gran abrazo, te agradezco mucho estos minutos, sé que la gente te ha escuchado con atención. Revivir estos momentos a uno le pone piel de gallina, habiendo estado a tantos kilómetros, ¿no?, del conflicto. Así que me imagino que esta remembranza para vos también tiene particulares circunstancias. Así que te agradezco mucho estos minutos, te mando un abrazo y ya nos veremos en algún momento, como nos conocimos hace un tiempo atrás en un cumpleaños de un amigo en común. Bueno, te agradezco mucho la comunicación y quiero aprovechar para también la gente de Pringles, ¿no?, que tiene un veterano caído, como es Haroldo Romano. Haroldo Romano, exacto. Sí. Él es uno de nuestros custodios y bueno, es en homenaje a él también. Gracias, Héctor. Un abrazo. Te mando un abrazo. Adiós. Muy bien. Se emocionó al final, Héctor. Claro, no podía ser de otra manera. Tuvimos la suerte de dialogar con un sobreviviente de el ARA General Belgrano, el señor Héctor Sauer, vive actualmente en la Colonia 3. Un lujito que nos dimos aquí en Despertando en la Ciudad por la 88.7.